Hola, Ahí está. ¿cómo va? Buen día. ¿Cómo andás? Va? Bien. ¿Y vos? Bien, bien. Semanita fuerte. Semanita corta pero concentrada, como jugo Clyde. Te digo que vino. Como jugo en sobre. Pero bueno, ya está. Por suerte, ahora terminamos el vivo y ya yo no trabajo más. No sé vos, pero ya estoy de fin de semana. Ya está, sí. Creo que hoy nos vamos a dedicar justamente a hablar de algo que Alejandra y yo estuvimos hablando esta semana. En Argentina está habiendo muchos contagios, muchos fallecimientos, muchas situaciones muy graves, así que hoy nos vamos a dedicar a trabajar justamente eso, que es la función del analista frente a lo traumático, ¿no? Es decir, qué se puede hacer, cómo, digamos, ¿no? Por lo menos nuestra contribución a la cuestión. Así que bueno, tal vez si quieren nos puedan contar en qué andan quienes nos ven. Sí, ¿cómo están situaciones en el consultorio, no? Porque esto también está un poco motivado porque en particular a mí me está pasando que las experiencias y las situaciones de los pacientes este año son mucho más cercanas a la muerte y a las internaciones por COVID y a situaciones mucho más extremas que el año pasado. Y llega un punto en el que es tan repetitiva la situación, porque realmente estamos en un momento de la pandemia horroroso, que llegan momentos en los que roza con una dificultad muy grande para también disociarse, ¿no? Porque estamos escuchando la roca, la cosa más dura. Sí, exacto, constantemente. Así que bueno, de ahí nace que hoy vamos a hablar de cómo trabajar lo traumático en la clínica. Tal cual. Así que sus aportes son bienvenidos también. Ahí estoy mirando si alguien quiere contarnos algo. Si no, ya vamos a ir derecho a... No, espera, derecho no. Primero pasemos la publicidad de que el que quiera puede anotarse al curso de diagnóstico. Contanos. De diagnóstico diferencial que voy a dar durante junio. 4 clases, bien como es este vivo, digamos, ustedes saben, yo trabajo clínica a fondo, concreto, para trabajar diagnóstico diferencial, que es muy importante para la clínica, no solo, digamos, en cuanto a lo tradicional, sino también en cuanto a ganar en libertad técnica, porque a veces se confunden ciertas situaciones graves de la neurosis con situaciones de psicosis y entonces el analista queda mucho más quieto. Así que, bueno, eso y, por supuesto, distinciones con la perversión y entre los distintos tipos de psicosis, de neurosis. Así que, bueno, eso. Son todos bienvenidos si quieren acompañarnos. Para anotarse pueden escribir a violainefp.especialist@gmail.com. Y arranca la semana que viene, así que están en los últimos días. Y Andy nos comenta que ha atendido pacientes estando con COVID, asumo que el paciente, y que en algún momento acompañar en su internación. Es tan importante, porque además lo único que tienen es el teléfono en las internaciones. Y es un gran logro, porque al principio, el año pasado, no se estilaba, ¿no? El paciente quedaba adentro sin contacto con su familia, lo cual tenía efectos muy complicados para el paciente y para la familia también. Después los médicos maravillosos empezaron a ceder su celular a los distintos pacientes, pero también estaban sobrepasados ellos con las demandas y ahora los distintos hospitales están permitiendo, ¿no? Hospitales, clínicas, están permitiendo que los pacientes tengan un celular para mantenerse en contacto con su gente querida, sus familiares, ¿no? Así que bueno. Sí, Mónica comentaba que los niños con esto, la consulta. No sé si me puedes contar un poco más, Mónica. Dale.
que los niños Dale. trabajan mucho. Eso, Ethel, sí, esto lo puedes mirar por YouTube. Pregunta si se puede mirar después grabado. Ethel, después te mandamos el link para que lo mires por YouTube. Eso. Bueno, a ver, en principio vamos a ubicar de qué se trata lo traumático, ¿sí? Estamos diciendo, bueno, el analista frente a lo traumático, bueno, y queremos trabajar respecto de eso. Bueno, primero tenemos que tener claro qué cosa traumatiza al aparato psíquico, ¿sí? El concepto de trauma, Freud lo trabaja muy tempranamente y tiene que ver con un exceso energético, un exceso, vamos a decir así, en los términos que lo trabajaba Freud, de excitación, cuando arrasa el aparato, es decir, el aparato no está preparado, ahí tienen un primer concepto importante, es decir, lo imprevisible, lo que el sujeto nunca se hubiera imaginado, en un grado tal que no logra ser metabolizado por las redes normales, podríamos decir así, comunes del aparato psíquico. ¿Qué significa esto traducido tal vez a nuestras palabras más cotidianas? Es que el aparato psíquico, como funciona en términos simbólicos, ¿sí? Es decir, la capacidad de la cadena significante de absorber los cambios, ¿sí?, de la realidad, de lo que va pasando, hay algo que traumatiza la cadena significante, es decir, el sujeto queda sin poder reaccionar. Paralizado. Entonces, paralizado por la angustia, por la inhibición o por el síntoma, ¿sí? Por supuesto, estamos hablando de cuestiones diferentes, pero hoy no nos vamos a detener en esa diferencia. Me importa señalar cuál es el concepto de lo traumático. Es decir, que tienen dos elementos en juego. Uno, la imprevisibilidad, y otra, el exceso energético, ¿sí? Uh-huh. Entonces, una vez que comprendemos que se trata de eso, cuando estamos escuchando, si tenemos esos dos variables digamos, atentamente, vamos a poder ubicar qué cosas son traumáticas previsiblemente, digamos, ¿no?, nosotros, para ese paciente, porque tal vez la misma situación para un paciente acostumbrado a ciertas cosas, bueno, lo puede metabolizar. Uso conceptos casi como del orden de la digestión biológica, ¿sí?, porque sirve. Y frente a esa misma situación, tal vez un paciente que nunca ha estado cerca de esas situaciones queda absolutamente paralizado. Entonces, hay dos aspectos de lo traumático: lo que efectivamente sucede, sí, y lo que el sujeto vivencia de sí mismo en esa situación. Es decir, o sea, que los hechos y la forma de procesarlos. Exacto. A veces lo traumático para el paciente es no solo lo que vino a ocurrir, sino el modo en que él mismo quedó paralizado frente a eso. Es decir, claro, yo hubiera debido hacer tal cosa, claro, si yo hubiera hecho... ¿Por qué hice esto? ¿Por qué hice lo otro? Claro. Sí. Que hay un punto ahí, digamos, que me parece es importante tener esos también, nuevamente, dos aspectos a tener en cuenta, ¿no? Es muy importante porque trabajar uno no agota, no alcanza a trabajar el otro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, les voy a contar mínimamente algunos detalles que estuve escuchando en esta semana, ¿no?, de una jovencita que es la hija menor de un matrimonio grande, que el papá empieza, digamos, se contagian todos de COVID, toda la familia, están en un lugar de paso, no era el lugar, digamos, de residencia, lo cual ya de por sí agrega las particularidades de que uno no está muy al tanto del sistema sanitario en el lugar, digamos, complicado. Claro.
Bueno, y la madre comienza con los síntomas más fuertes, digamos, pero bueno, los atraviesa y sigue, digamos, pero el papá, que parecía decir, no, esto es una tosecita, una tos, bueno, así cada vez se va agravando. Esta, vamos a decirlo así, esta chiquita, digo, no porque lo sea, pero sí en esta posición de hija menor, ¿sí? Sí logra cuando ve lo que se puede venir, va a comprar un oxímetro, va a comprar también, bueno, todas las cuestiones necesarias, digamos, como para precaverse. Ahí lo que pueden ver es cómo ella ya estaba tratando de anticiparse a la situación, ¿no? Bueno, todo esto se va desencadenando a lo largo de los días en una situación donde terminan llamando a una ambulancia en 3 oportunidades y que sí que, bueno, a ver, está colapsado el sistema, entonces, ¿no? Bueno, tal vez van a pasar por tu casa después de ir a tal barrio. ¿Y cuánto es eso? 1 hora. El relato pormenorizado era, y ahí también es importante, era hora por hora. Ustedes van a ver que los pacientes que están de alguna manera, a ver, voy a usar esa palabra, traumatizados, no sé si es la palabra más psicoanalítica, pero digamos, afectados de esta manera, el relato es pormenorizado y al número. Van a ver que, digamos, hay como un relato donde el paciente está mirando la situación, reviviéndola mientras se las cuenta, ¿sí? Entonces, a tal hora, digamos, tenía tanto de oxígeno, saturaba tanto, le dieron el antibiótico era cada tantas horas, entonces a los tantos minutos faltaba media hora para que se cumplan las 6 horas. Bueno, todas estas cuestiones es importante poder respetar que esos son intentos del aparato psíquico de capturar en forma simbólica algo del orden de lo real arrasante, ¿sí? Por eso trata de ubicar lapsos de tiempo. Capturar algo por medio de lo simbólico, algo de lo real que le parece. Claro, exactamente. Ese punto de arrasamiento no hay que ahorrarlo, ¿sí? No es que, bueno, el paciente se detiene, es necesario para el paciente dar todas las vueltas que necesite en ese relato, ¿sí? Bueno, lo que sucede es que, bueno, viendo que la ambulancia no iba a llegar y el papá cada vez se agravaba más, ella le dice, papi, no va a llegar la ambulancia, me tenés que ayudar. Ella estaba contagiada también, débil, pero ella le dice, me tenés que ayudar, tenemos que ir. Se dirigen a una clínica, esta clínica privada, llegan, pero le dicen, mira, acá para estar tenés que pagar tanto, una cosa terrible. Ella no disponía de eso, entonces dice, bueno, el hospital público. Cuando quiere llegar al hospital público tenían que caminar, el papá se agitaba mucho, una situación, como verán, siniestra. Sí, que era de por sí ya el minuto a minuto era desesperante. Desesperante, el relato, como les digo, era necesario para ella recorrer nuevamente todo esto. Sí. Bueno, llegar a la puerta del hospital público y que el guardia le dice, no pueden pasar, dice, no, pero ¿cómo? Entonces le dice, no puedes pasar, y limpiaba el piso con la bandina, ¿no? Y ella le decía, por favor, ¿no ves que se está muriendo? Y este hombre, el guardia, decía, no, porque la cantidad de gente que estaba adentro, se ve que había llegado a un número. Bueno, digamos, estas situaciones que son, a ver, lo simbólico implica los acuerdos, implica el intento de una relación de reciprocidad, ¿sí? La reciprocidad, la justicia, todo eso son significantes que solo existen en lo humano, ¿sí? Es decir, lo que podríamos llamar el contrato social, ¿sí? Cuando esto desaparece y el otro dice, bueno, yo no puedo hacer nada si vos te estás muriendo, no es mi función, lo que hace es salirse del pacto humano. Esto tiene profundos efectos en el aparato psíquico, es absolutamente arrasante. Entonces, frente a esa situación, me voy a detener ahí, frente a esa situación,
Lo que quiero es que trabajemos la función del analista, porque el analista puede quedar en identificación de yo a yo absolutamente angustiado. ¿Por qué? Porque sí, hay algo del orden de lo simbólico y donde uno reconoce al otro como un semejante, ¿sí? Donde están las cuestiones del orden de lo especular. Por eso una identificación de yo a yo, ¿sí? Que de hecho estamos en pandemia. Perdón, no, se me cortó. ¿Qué cosa? De hecho, estamos todos viviendo la misma pandemia. Exactamente. Si ustedes ven el nudo Borromeo, van a ver que lo real es el avance del registro real sobre lo imaginario. Es decir, que hay algo donde lo imaginario de esa relación queda, no diría corrompido, ¿sí? Por esta situación. Entonces, primero, no entrar en angustia, nosotros, ¿sí? Porque si entramos en angustia, no le servimos al paciente, ¿sí? No hacemos nuestra función, no le sirve a nadie, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacer? En todo caso, uno llamará a su propio analista, ¿sí? La idea es que trabajemos en orden a diferenciar que el sujeto que habla, cuando se dirige a un analista, no es el yo-moi. El yo-moi en Lacan es el yo imaginario, ¿sí? El yo que habla en la cura es el yo-ye, ¿sí? Y el yo-ye es diferente del yo-moi. Ahora vamos a decir un par de definiciones, porque me importa que ubiquemos allí que no hay un yo a yo, sino que hay un yo-ye del lado del paciente y una función analítica, ¿sí? Una función, un deseo del analista de este lado, ¿sí? Porque si no, ese mismo relato se lo pueden hacer a un amigo o una amiga y está muy bien, claro, y está la contención y uno diría, bueno, a ver, ¿cuál es el plus, no? Que nosotros, sí, en la medida en que nos convoquen a relatarnos pormenorizadamente toda la situación, ¿cuál es el plus? ¿Cuál es nuestra función? ¿Sí? Entonces, me interesa mucho que ubiquemos esta distinción, ¿no? Que el yo-ye es aquello, digamos, el modo operativo en que se presenta el sujeto de lo inconsciente. Este es un modo que tiene Lacan de definirlo. Lo define de muchas maneras, algunas de las cuales yo hoy les voy a contar. El yo-ye es el que está en referencia al tú, pero ese tú que es constitutivo, ¿sí?, del sujeto del inconsciente. Es decir, ustedes saben que el inconsciente es el discurso del otro. Ese otro, mediante esa alienación del sujeto a ese discurso del otro, eso que se constituye es el yo-ye, ¿sí? Sin entender eso, uno no entiende quién comanda cuando, por ejemplo, uno dice los síntomas, no sé, la resistencia del super-yo, por ejemplo, cuando el sujeto le va bien, ¿no?, y hace cosas para que le vaya mal. Bueno, ¿quién es ese que resiste? ¿Sí? Porque el yo, digamos, llama a la represión. Bueno, ¿y quién es ese que resiste? Ese que es del orden del goce. Sin entender eso, no entendemos quién es el yo-ye, ¿sí? Sin entender eso, no entendemos qué sucede ahí, y que podría ser terrible para un hijo, en un momento en donde se juega todo, donde está, uno diría, la apuesta a estar ahí con el padre, con la madre, bueno, con alguien significativo, a sostenerlo, a defenderlo, uno diría, ¿no?, ese derecho de ese sujeto a ser atendido en un momento. ¿Qué pasa si el sujeto se congela? ¿Qué pasa si entra en angustia y queda arrasado? ¿Sí? Bueno, ahí es claro que estamos trabajando con el yo-ye. No es el yo-moi de lo que uno imagina que haría llegado el momento, que iría y hablaría con, no sé, con el guardia, con el, no sé, con el médico. A ver, el yo-ye puede quedar absolutamente colapsado, ¿sí? Entonces, como decíamos, el yo-ye es este que tiene que ver como referencia con el tú constitutivo, ¿sí?, en ese discurso del otro, es el modo operativo y también es el punto de vista desde el cual el sujeto se ve a sí mismo,
¿sí? Cómo se ve ese sujeto después de haber pasado la situación traumática es también algo con lo que vamos a tener que trabajar. Entonces, dicho esto, vamos a trabajar en qué modos el sujeto, ¿no?, puede colapsar y cómo el analista allí tiene que cumplir una función que no sea la del amigo que escucha la situación tan terrible, por supuesto. ¿Cuál sería el modo operativo? Claro. Entonces, por ejemplo, una es decirle, a ver, frente a la posible muerte de un familiar, el analista tiene que estar absolutamente presente y vivo. Esto implica la oferta de que nos llamen desde la guardia, que nos llamen desde el taxi mientras están llevando al padre. Y estar uno ahí. va exactamente presente a través del objeto A, ¿sí? ¿Por qué? Muchos de ustedes van a entender cuando yo les digo que el analista en causa, ¿no?, el analista de uno. Cuando uno dice, ese analista dice hola y dice nuestro nombre, toda nuestra historia se actualiza en ese momento. No es cualquiera. La presencia de la voz de ese analista nos hace presentes a nosotros, ¿sí? A nosotros, a nuestro sujeto de lo inconsciente, ¿sí? Y en ese sentido es muy importante que el analista esté presente y haga presente que ese sujeto no es su padre, que está tal vez a punto de morir, o su madre, ¿sí? Uh-huh. ¿Por qué? Porque si el sujeto se lanza en un lugar de identificación, y es por decirlo, ¿no?, se lanza, queda, vamos a decirlo mejor, queda en un lugar de identificación con el cuerpo moribundo de ese padre o de esa madre, no va a poder hacer nada. Va a entrar en una angustia donde donde la pulsión de muerte también se lo traga a ese hijo que está ahí teniendo que sostener, ¿sí? Bueno, Andy, creo que era Andy, comentaba que atendió a una paciente que su paciente estaba internada y su marido también a la vez en otra habitación y que acompañó esa circunstancia. Y también, ¿no? O sea, mantenerse vivo desde ese lugar. Entonces tenemos lo vital del analista, pero además el analista que como función le recuerda al sujeto situaciones tal vez pasadas en las cuales ha podido o no ha podido, ¿sí? Pero uno está ahí como testigo privilegiado de una historia pulsional, ¿sí?, que en ese momento se va a precipitar. Entonces, uno le pide que relate, por ejemplo, a ver, estamos hablando uno es en el momento que están ocurriendo las cosas. Otro es este momento secundario en el cual el paciente relata todo lo vivido con, por supuesto, una carga de lo traumático, ahí donde empieza a contar todo lo que va pasando. En eso, la función del analista es una función de que relate, pero ¿por qué? Vamos a ubicar, porque si no es, bueno, contame del mismo modo que le contaría, como yo les decía, a otra persona. No, claro, hay... Claro. La idea de que relate es que la cadena significante se relance y que ese exceso energético del cual yo les hablé al principio como característica de lo traumático pase a redistribuirse entre los significantes de la cadena, ¿sí? Entonces, en ese relato, tal vez van a aparecer asociaciones. Por ejemplo, en este caso, en el relato fue, y mi papá en el momento que entra, se da vuelta y me dice, hija, yo te quiero mucho, bla, 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 ¿no? Etcétera, etcétera. Y ella dice, como mi abuela, ¿sí?, que antes de morir nos dijo ta. Ahí ya hay un principio de retrabajo, de alejamiento del Dasein, como eso horroroso que no se puede ver de frente,
hay un retrabajo ya en lo simbólico, ¿sí? Entonces, correr el punto de vista. Es correr el punto de vista, sí, pero fundamentalmente es asociar, ¿sí? Simbólicamente, ¿sí? Entonces hay frente al Dasding, digamos, que es esto que yo les digo, ¿no? Ver la situación de frente, el horror, ya empieza a haber capas de lo simbólico alrededor, ¿sí? Mi padre se dio vuelta y me dijo esto, sus ojos eran así, mi abuela también hizo lo mismo, ¿qué hubiera hecho yo? Esas son distintas capas de lo simbólico, ¿sí? Ahí están trabajando con el aparato psíquico en movimiento. Eso me importa muchísimo, que ustedes entiendan a la vez que están trabajando, no solamente nominar, no solamente poner nombre, digamos, ¿no? A qué es, sino comprender lo que está pasando. Se está ligando ese exceso energético traumático a distintos significantes, ¿sí? Entonces, ese es el otro aspecto, ¿sí? Y el último aspecto que yo para ir cerrando. Sí, para ir cerrando, es este punto de la continuidad corporal que les dije hace un ratito. ¿Por qué? Porque si el paciente queda tomado por la pulsión de muerte, después se lo come el autorreproche, ¿sí? Si el sujeto en ese momento quedó, no me animo, no puedo, no, si queda en ese lugar, allí es donde uno ve la pulsión de muerte en acto, ¿sí? Entonces, ahí es donde, claro, exactamente, entonces ahí es donde hay que trabajar en orden a hacer un corte, digamos, tomar, por ejemplo, situaciones que ha atravesado ese paciente, por eso hay que tener todo en la cabeza, digamos, ¿no? Esos relatos de ese paciente en otras situaciones, y decir, bueno, ¿se acuerda usted cuando hizo tal cosa? ¿O te acordás vos? Bueno, cuando pasó tal cosa o tal otra, digamos, uno lo vuelve a historizar, ¿sí? Y a ubicar en los bordes de su cuerpo, ¿sí? ¿Por qué? Porque un sujeto cuando está por la estructura de constitución de la neurosis, digamos, está en continuidad con el otro, ¿sí? Es una continuidad del cuerpo del otro. Entonces, retomar, por eso les hago así para señalarles los bordes, ¿sí? Retomar, ¿sí? Esos puntos donde el sujeto se diferencia, ¿sí? Del otro para poder operar. Que es lo mismo, en algún sentido, y por supuesto más instrumental, ¿no? Esto que vos dijiste, Ale, hoy al principio, que es disociarse, ¿no? Es decir, no es una cuestión de yo a yo, sino que estamos llamados los analistas a cumplir una función de pulsión de vida en la redistribución de este exceso traumático, ¿sí? Bueno, espero que esta vez creo que me alcanzó más el tiempo. La semana pasada quise contar tantas cosas que terminé como... Así que, bueno, hacemos así. Bueno, espero que les sirva para su clínica y que, bueno, que los contagios y los fallecimientos vayan disminuyendo prontamente. Nos vemos. Por favor. Nos vemos el viernes que viene, 16 horas. Suscríbanse al canal. Un beso a todos. Chao, chao.